Carl Ramson Rogers nació en Oak Park, Illinois, Estados Unidos, el 8 de enero de 1902 y falleció el 4 de febrero de 1987. Fue el promotor del enfoque humanista en la psicología junto a Abraham Maslow. Rogers se crió en un barrio de Chicago, pero luego, en 1914, decidió buscar una vida más tranquila, marchándose al campo para dedicarse a la agricultura y a la crianza de animales. Motivado por la vida en el campo, en 1919 decidió empezar sus estudios en la Facultad de Agricultura en la Universidad de Wisconsin-Madison, pero no terminó dichos estudios, ya que prefirió entrar a la Universidad de Columbia para adelantar sus estudios en psicopedagogía, en donde obtuvo su doctorado en 1931. Y fue en ese momento en el que comenzó a forjar su teoría que hoy denominamos como la terapia centrada en la persona. El humanismo como una concepción que se opone al determinismo del psicoanálisis, al objetivismo y al racionalismo de los trabajos cognitivos. Desarrolla una visión más positiva del hombre. El humanismo postula que la psicología debe llegar a la esencia misma de las cosas y su preocupación básica debe ser la existencia humana, y que ésta se desenvuelva en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El humanismo formaliza su llegada a la psicología en 1930, cuando Gordon Allport sienta las bases del humanismo psicológico al denominarlo por primera vez psicología humanista, llegando a conocerse como la tercera fuerza de los Estados Unidos. La experiencia hizo que Rogers se convenciera cada vez más a sí mismo que la relación del terapeuta y su paciente debe ser horizontal, desechando toda imagen de autoridad que pudiera proyectar al terapeuta. Rogers se tornó muy reflexivo con respecto a su propio trabajo y empezó a grabar las entrevistas con sus pacientes. Se sorprendió muchísimo de cuán fea y monótona podía ser una conversación con ellos. Instauró una nueva forma de manejo clínico que se basaba en grabar las conversaciones terapeuta-paciente, no solo con el fin de tener un registro, sino que el paciente podía obtener una copia y escuchar varias veces las sesiones. Esto hacía que el paciente sintiera que tenía al terapeuta en casa. La terapia consiste básicamente en experimentar la inadecuación de viejas maneras de percibir de manera más exacta y adecuada, y en reconocer las relaciones significativas existentes entre percepciones. La terapia es el diagnóstico, y este es un proceso que se desarrolla en la experiencia del cliente más que en el intelecto del clínico. En 1940, Rogers se dedicó a desarrollar formal y rápidamente un método sistemático de tratamiento. En diciembre del mismo año, se dispuso a dar una conferencia en la que cambió el término terapia relacional a terapia no directiva, donde se precisa el confiar más en el paciente para guiarle hacia una salud mental, crecimiento personal, y está enfatizada en la relación terapeuta-paciente. Las ideas de Rogers toman como eje central el concepto de estimación positiva incondicional, que se refiere a que el terapeuta debe brindarle comprensión, apoyo y estimación al paciente, al igual que la empatía. El enfatizar en la empatía refiere a la importancia de este concepto en la necesidad de ponerse en el lugar del paciente para poder entenderle. A pesar de que la experiencia del cliente es meramente subjetiva, el clínico debe intentar en todo momento abrirse al paciente para guiarle en el proceso de autoexploración terapéutica. Cuando el consejero percibe y acepta al cliente tal cual es, cuando deja de lado toda evaluación y entra en el marco de referencia perceptual del mismo, lo libera para que explore nuevamente su vida. La congruencia es el tercer elemento que contribuye a la mejoría o deterioro del paciente. En el ser humano debe existir una congruencia entre su yo real y su yo ideal. Entre más alejados se encuentren estos, la persona estará más propensa a vivenciar desequilibrios psicológicos. Rogers postula que un paciente no enferma psíquicamente como lo consideran los psicoanalistas o los psicólogos conductistas. Enfermar, psicológicamente hablando, para Rogers era una especie de estado de autodesconocimiento,
que conduce a la desadaptación. En esta teoría se habla del crecimiento personal, donde también se hace referencia al desarrollo de la personalidad. Dentro de esto, no interesa si lo que experimenta una persona es real o no, sino cómo interpreta una persona particular sus experiencias. En el yo real se ubican los componentes más importantes de la personalidad, como lo es la autoestima y el autoconcepto, que se van construyendo por medio de los procesos ya mencionados, que se orientan hacia el crecimiento personal, que luego es coronado con el sentimiento de autorrealización. Después de un año, Rogers decide cambiar el nombre de la terapia no directiva a terapia centrada en el cliente. Esto obedece a la concepción de que una persona con alteraciones psicológicas no está enferma, por lo tanto, no cabría llamarla paciente. Además, una persona que acude al psicólogo acude como ante cualquier otro profesional para requerirle sus servicios, lo que le pone en una situación de cliente. 3 años más tarde, decide cambiar nuevamente el nombre a la terapia centrada en el cliente por el de terapia centrada en la persona, ya que creía que el término persona era más amplio y holístico que cliente. La estimación positiva incondicional sería pues la condición ambiental que favorece esta maduración. Rogers piensa que las personas maduras son aquellas que tienen la capacidad de diferenciar entre su yo real de su yo ideal, adquiriendo mayor objetividad y congruencia. Es por ello que han logrado autorrealizarse. Rogers publica en 1969 su libro Libertad para aprender y en 1980 Libertad y creatividad en la educación, libros en los que se muestra la aplicación de la teoría rogeriana a la educación, siguiendo un enfoque liberal y democrático. Y es por esto que Rogers influyó en gran medida en la educación y su evolución.